Hay muertes que el mundo entiende. Las que llegan después de una enfermedad larga, después de una vejez bien vivida, después de que el cuerpo avisa con tiempo que ya no puede más. Y hay otro tipo de muerte. La que no avisa. La que llega un martes por la tarde mientras alguien se está recuperando de una operación rutinaria en una cama de hospital, con flores recién llegadas sobre el buró y una agenda llena de conciertos para los próximos meses. Ese tipo de muerte no se entiende. Ese tipo de muerte simplemente ocurre y deja un hueco que ninguna explicación médica puede llenar. El 19 de abril de 1966, en el Hospital Americano Cowdray de la Ciudad de México, Javier Solís tenía 34 años y todo el mundo por delante. Tenía una voz que hacía que la gente dejara de hablar cuando la escuchaba. Tenía contratos firmados, giras planeadas, una carrera que había tardado años en construirse y que en ese momento era la envidia de cualquier cantante en América Latina. Tenía hijos. Tenía una historia que contar. Tenía, según todos los cálculos humanos posibles, al menos 30 años más de vida por delante. Y sin embargo ahí estaba. En esa cama. Con una complicación posoperatoria que los médicos no pudieron detener. Con el corazón que se negó a seguir funcionando después de una operación que en teoría no tenía por qué matarlo. México se enteró de su muerte y no supo qué hacer con esa información. No era el tipo de noticia que se procesa de inmediato. Era el tipo de noticia que uno escucha, niega, vuelve a escuchar y entonces se sienta porque las piernas ya no sostienen el peso de lo que acaba de entender. El hombre de la voz perfecta se había ido. El que cantaba Gota de lluvia como si cada palabra le costara algo real. El que interpretaba El perdedor con una convicción que hacía pensar que la había vivido antes de cantarla. El que había nacido en la miseria más absoluta y había construido con esa voz y con esa terquedad particular que tienen los que no tienen nada que perder una carrera que México entero consideraba suya. Javier Solís no era solo un cantante. Era una promesa que México se había hecho a sí mismo de que el talento puede más que el origen. De que hay voces que nacen en los lugares más oscuros y que sin embargo encuentran la manera de iluminar todo lo que tocan. Esa promesa murió con él un martes de abril de 1966. Y lo que quedó después, la fortuna, la familia, los conflictos, el legado, es la historia que muy pocos conocen completa. Empecemos desde el principio. Desde el lugar donde todo comenzó y que no tiene nada que ver con los escenarios ni con los aplausos. Gabriel Siria Levario nació el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. No en un hospital. No en una casa con médico presente. En un vecindario pobre del centro de la ciudad donde nacer ya era el primer obstáculo que había que superar. Su nombre real no era Javier Solís. Ese nombre vino después, cuando había algo que proteger, cuando había una carrera que construir y cuando el mundo del espectáculo mexicano de los años 50 exigía nombres que sonaran a algo más que a pobreza del centro. Pero en 1931 era simplemente Gabriel. Un niño que llegó al mundo en una familia que no tenía con qué recibirlo. Su padre, Ernesto Siria, era un hombre que estuvo y luego no estuvo. La figura paterna en la infancia de Gabriel fue exactamente el tipo de presencia intermitente que deja más daño que una ausencia completa. Porque una ausencia completa al menos es predecible. Uno aprende a vivir sin algo que nunca estuvo. Pero una presencia que aparece y desaparece sin explicación enseña otra cosa. Enseña que el amor de las personas puede retirarse sin aviso y sin razón suficiente. Su madre, Agustina Levario, fue la constante. La mujer que sostuvo lo que había que sostener con lo que tenía disponible, que en la mayoría de los casos no era mucho. Agustina trabajó en lo que se presentara. Lavó ropa ajena, limpió casas ajenas, cocinó en cocinas que no eran las suyas. Todo para mantener a Gabriel y a sus hermanos en un vecindario donde la pobreza no era la excepción sino el paisaje completo. Gabriel creció en ese paisaje con la conciencia temprana que desarrollan los niños que no tienen el lujo de no darse cuenta de las cosas. Se dio cuenta de que había familias con más. Se dio cuenta de que la ropa que usaba no era nueva. Se dio cuenta de que su madre llegaba cansada todas las noches con ese cansancio particular que no se quita con dormir porque viene de adentro, de cargar demasiado durante demasiado tiempo. Y se dio cuenta de algo más. De que tenía una voz. No fue una revelación dramática. No hubo un momento cinematográfico donde alguien lo escuchó cantar y le dijo que era extraordinario. Fue algo más silencioso que eso. La conciencia gradual de que cuando cantaba algo en él se acomodaba.
Algo que durante el resto del día andaba fuera de lugar encontraba su sitio cuando la voz salía. Era una voz que él mismo no terminaba de entender, pero que sentía como la cosa más suya que tenía en un mundo donde muy pocas cosas eran suyas. A los 12 años Gabriel dejó la escuela. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Su familia no podía permitirse el lujo de tener a un hijo en la escuela cuando ese hijo podía estar trabajando. Así que Gabriel empezó a trabajar. En lo que hubiera. En lo que se presentara. Con la misma disposición sin opciones con que su madre había trabajado antes que él. Trabajó en una carnicería. Trabajó cargando bultos en mercados. Trabajó en una zapatería donde aprendió el oficio con la seriedad de alguien que sabe que ese oficio puede ser su única salida real si la voz no resulta ser suficiente. Durante años la zapatería y la voz coexistieron. De día el cuero y las suelas. De noche los intentos de cantar en lugares donde alguien pudiera escucharlo. La Ciudad de México de los años 40 tenía una geografía particular para los jóvenes que querían cantar y no tenían conexiones ni dinero ni apellidos que abrieran puertas. Esa geografía se llamaba la XCW. La estación de radio más poderosa de América Latina. La W de América, como se autodenominaba. El lugar donde las carreras comenzaban o donde los sueños se confirmaban como imposibles dependiendo de qué lado de la audición te encontraras. Gabriel Siria Levario se presentó a la XCW con la determinación particular de los que no tienen nada que perder porque en realidad nunca tuvieron nada. No tenía representante. No tenía contactos. Tenía una voz y la certeza silenciosa de que esa voz valía algo aunque nadie se lo hubiera confirmado todavía. Lo rechazaron. No una vez. Varias veces. Con la eficiencia burocrática de las instituciones grandes que procesan a los aspirantes sin detenerse demasiado en cada uno porque si se detuvieran en cada uno el día no alcanzaría. Gabriel escuchó los rechazos, regresó a la zapatería, siguió trabajando con el cuero y las suelas y siguió cantando en los lugares donde lo dejaban cantar. Esa persistencia no era heroica en el sentido cinematográfico. Era simplemente la única opción disponible para alguien que no tenía un plan alternativo que valiera la pena. Cuando la única salida es una puerta que se cierra, uno sigue tocando esa puerta. No por valentía. Por falta de alternativas. Fue durante esos años de intentos fallidos cuando Gabriel conoció a las personas que cambiarían el rumbo de su historia. El mundo del espectáculo mexicano de los años 40 y 50 era un mundo donde las conexiones lo eran todo y donde las conexiones se hacían en lugares específicos. Cafés del centro. Foros de radio. Audiciones colectivas donde los aspirantes se escuchaban mutuamente y a veces, cuando alguien tenía suficiente generosidad o suficiente interés, se tendía una mano. Gabriel llegó a ese mundo desde abajo. Desde el lugar más bajo posible. Y tardó en ser visto. Pero cuando fue visto de verdad. El cambio de nombre llegó como parte del proceso de construcción de una identidad artística que el mercado del espectáculo mexicano pudiera procesar y vender. Gabriel Siria Levario sonaba a lo que era, a un joven del centro sin historia conocida. Javier Solís sonaba a otra cosa. Sonaba a alguien que ya existía en el imaginario del público antes de que el público lo hubiera escuchado siquiera. Con ese nombre nuevo y con una voz que había madurado durante años de trabajo en la sombra, Javier Solís llegó a Columbia Records a principios de los años 50. Y ahí todo cambió. No de golpe. No con un éxito inmediato que lo colocara de la noche a la mañana en el centro de la industria musical mexicana. Cambió con la lentitud de las cosas que cambian para quedarse. Con la solidez de lo que se construye ladrillo a ladrillo sin atajos. Su primer disco no sacudió el mundo. Pero su voz sí sacudió a las personas que lo escucharon en Columbia. Había algo en esa voz que no se fabricaba. Algo que venía de un lugar que el entrenamiento vocal no puede alcanzar porque ese lugar no está en la garganta. Está en la historia de la persona que canta. El bolero era el lenguaje perfecto para Javier Solís. No por accidente. Por arquitectura interna. El bolero es el género de los que han amado mal y lo saben. De los que han perdido algo que no debían perder y que sin embargo perdieron. De los que cargan historias que pesan demasiado para contarlas en conversación normal y que necesitan la música para que el peso se distribuya de otra manera. Javier Solís había amado mal. Lo había perdido todo antes de tener edad para saber que había algo que perder.
Había cargado la pobreza de su infancia, la ausencia del padre, el agotamiento de su madre, los rechazos de la XCW y los años de zapatería como fondo permanente de una vida que aspiraba a ser otra cosa. Todo eso cabía en un bolero. Todo eso encontraba su forma exacta en las letras que hablaban de pérdida y de amor y de la distancia insalvable entre lo que uno quiere y lo que la vida ofrece. Cuando Javier Solís cantaba El Perdedor no estaba interpretando un personaje. Estaba describiendo una sensación que conocía desde adentro con una precisión que ningún actor de método hubiera podido fabricar. Y el público lo sintió. Así funcionan las voces verdaderas. No convencen. Reconocen. El público que escuchaba a Javier Solís no pensaba que era un buen cantante. Pensaba que alguien finalmente estaba diciendo en voz alta algo que ellos habían sentido siempre y para lo que nunca habían encontrado las palabras exactas. Columbia Records entendió lo que tenía. Y lo trabajó con la metodología de la industria discográfica mexicana de los años 50, que cuando encontraba un talento real sabía exactamente cómo construir una carrera alrededor de él. Grabaciones constantes. Presencia en radio. Giras que recorrían el país de norte a sur con la intensidad de las épocas donde la única manera de llegar al público era aparecer físicamente frente a él. Javier Solís recorrió México entero. Ciudades grandes y pueblos pequeños. Teatros con capacidad para miles de personas y salones donde el público estaba tan cerca que podía ver el sudor en su frente cuando terminaba una canción. En cada uno de esos lugares dejó algo de sí mismo. Y en cada uno de esos lugares se llevó algo del público. Esa transacción invisible que ocurre entre un artista verdadero y las personas que lo escuchan y que no tienen nombre preciso pero que los dos lados reconocen inmediatamente cuando ocurre. Para mediados de los años 50 Javier Solís era ya una figura conocida en el circuito musical mexicano. No todavía el ídolo en que se convertiría. Pero alguien que la industria miraba con atención creciente. Alguien cuyo nombre en el cartel de un teatro garantizaba que las butacas se llenaran. Y fue durante esos años de construcción de carrera cuando su vida personal tomó la forma que tendría durante el resto de su vida. Una forma complicada. Una forma que él mismo nunca resolvió completamente porque hay cosas que la fama no resuelve aunque parezca que debería. Javier Solís se casó. Tuvo hijos. Construyó la versión doméstica de la vida que se supone que acompaña al éxito profesional. Pero la vida doméstica de Javier Solís nunca fue la historia ordenada y tranquila que el público imaginaba cuando lo veía en el escenario con esa presencia serena que transmitía la impresión de un hombre que tenía todo bajo control. La realidad era más complicada. Como suele ser la realidad de los hombres que crecieron sin modelos de lo que se supone que es una familia estable. Javier Solís amó con la intensidad de los que no aprendieron a amar con calma porque nadie les enseñó que el amor puede ser algo tranquilo. Amó con exceso y con ausencia al mismo tiempo. Con la contradicción particular de los artistas que dan todo en el escenario y que cuando regresan a casa no siempre saben cómo dar lo que queda. Su primera unión fue con María de los Ángeles Martínez, con quien tuvo a su hija Evangelina. Esa relación no prosperó con la permanencia que ambos quizás esperaban. Y Javier siguió. Siguió con la vida y siguió con la música porque la música era el espacio donde las complicaciones de la vida personal no alcanzaban. El escenario era el único lugar donde todo tenía sentido claro y donde él sabía exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Conoció después a Celia Martínez Ríos, con quien formó la familia más estable de su vida adulta y con quien tuvo varios hijos. Celia fue la presencia constante en los años de mayor éxito de Javier. La mujer que sostuvo el hogar mientras él recorría el país y más tarde el continente con una agenda que no dejaba mucho espacio para la vida doméstica cotidiana. Porque para finales de los años 50 la carrera de Javier Solís ya no cabía solo en México. América Latina lo estaba descubriendo con la intensidad colectiva que tienen los públicos latinoamericanos cuando encuentran una voz que habla su idioma emocional. Venezuela, Colombia, Cuba, Argentina. En cada país la respuesta era la misma. Esa sensación de reconocimiento inmediato. Esa certeza de que esta voz estaba diciendo algo verdadero sobre algo que todos habían sentido. Y entonces llegó la película que cambió la escala de todo. El cine mexicano de los años 50 era una industria que sabía exactamente cómo construir ídolos. Había aprendido a hacerlo con Pedro Infante y con Jorge Negrete y con una serie de figuras que habían demostrado que la pantalla grande multiplicaba el alcance de una carrera musical de maneras que la radio y los discos solos no podían lograr. Javier Solís entró al cine y el cine lo recibió con el entusiasmo que se reserva para los que llegan con algo que la pantalla sabe que va a funcionar.
Su primera película fue el inicio de una filmografía que combinaría la música con tramas melodramáticas diseñadas exactamente para el público que ya lo amaba en los discos y en los conciertos. En la pantalla Javier Solís era lo mismo que en el escenario. Verdadero. Eso era lo que no podía fingirse y lo que ningún director tenía que enseñarle. Para 1960 Javier Solís era una de las figuras más grandes de la música popular mexicana. Sus discos se vendían con la consistencia de los artistas que han encontrado su público definitivo. Sus conciertos agotaban localidades. Su nombre en cartelera era garantía de algo que el público buscaba con una fidelidad que iba más allá de la moda o del momento. Y aquí viene la parte de la historia que muy poca gente conoce en detalle. La parte del dinero. Javier Solís ganaba bien. Mejor de lo que su infancia en el vecindario pobre del centro de la ciudad hubiera permitido imaginar. Los contratos discográficos con Columbia Records generaban regalías que se acumulaban con cada disco vendido en México y en el extranjero. Las giras pagaban cachás que para los estándares de la industria musical latinoamericana de los años 60 eran considerables. Las películas sumaban otra fuente de ingresos que complementaba todo lo demás. Para un hombre que había pasado su adolescencia cortando cuero en una zapatería porque no había otra opción, el dinero que llegaba con el éxito tenía un significado que iba más allá de lo económico. Era la confirmación material de que algo había cambiado. De que el niño del vecindario pobre había logrado convertirse en otra cosa. Pero el dinero también traía sus propias complicaciones. Javier Solís no era un hombre de negocios. Era un artista. Y la diferencia entre esas dos categorías en el mundo del espectáculo mexicano de los años 60 era la diferencia entre acumular y ver cómo lo acumulado se diluía entre manos de personas que sabían exactamente cómo aprovechar la generosidad y la desorganización financiera de los artistas que no prestaban suficiente atención a los contratos. Hubo personas alrededor de Javier Solís que se beneficiaron de esa desorganización. Representantes que negociaron en su nombre con términos que favorecían más a los intermediarios que al artista. Contratos que él firmó sin leer con el detenimiento necesario porque la lectura de contratos no era el tipo de habilidad que se desarrolla en una zapatería del centro de la ciudad. Sin embargo, Javier tenía algo que muchos artistas de su época no tuvieron. La conciencia de que el dinero podía desaparecer tan rápido como había llegado si uno no hacía algo concreto para protegerlo. Esa conciencia venía directamente de la pobreza de su infancia. De haber visto a su madre trabajar sin descanso para mantener lo mínimo. De saber en los huesos lo que significa no tener. Así que invirtió. Con la asesoría de personas de su confianza más cercana compró propiedades en la Ciudad de México. Bienes raíces que con el tiempo se convertirían en la parte más sólida del patrimonio que dejaría al morir. No era la estrategia financiera sofisticada de alguien que ha estudiado economía. Era el instinto básico de alguien que quería asegurarse de que su familia no volviera a pasar lo que él había pasado de niño. Ese instinto era lo más parecido a una planificación financiera que Javier Solís tenía. Y resultó ser suficiente para dejar algo real cuando llegó el final. El año 1965 fue el año más grande de la carrera de Javier Solís. Todo lo que había construido durante más de una década de trabajo constante llegó a su punto más alto de manera simultánea. Los discos. Las películas. Los conciertos. La presencia en radio y en televisión. Todo convergió en ese año con la intensidad de las cosas que han tardado mucho en llegar y que cuando llegan lo hacen con una fuerza que sorprende incluso a quien las esperaba. Gota de lluvia se convirtió en ese periodo en una de las canciones más escuchadas en América Latina. No solo en México. En todo el continente. Era una de esas canciones que trascendían el gusto personal y se convertían en patrimonio colectivo. De las que uno escucha en una ciudad que no es la suya, en un país que no es el suyo y siente que esa canción pertenece a algo más grande que cualquier frontera. Javier Solís tenía 33 años en 1965. Estaba en la cima de todo. Tenía salud, tenía trabajo, tenía dinero, tenía una familia que lo esperaba cuando regresaba de las giras. Tenía, según todos los indicadores disponibles, todo lo necesario para que lo que seguía fuera simplemente más de lo mismo pero mejor. Y entonces el cuerpo empezó a avisar. Las señales fueron graduales. El cansancio que no se iba con el descanso. Los dolores abdominales que al principio parecían el resultado lógico de una agenda que no dejaba tiempo para comer bien ni para dormir suficiente. Las molestias que uno aprende a ignorar cuando tiene compromisos que cumplir y público que no puede defraudar.
Javier Solís ignoró las señales con la misma determinación con que había ignorado los rechazos de la XCW en su juventud. Siguió trabajando. Siguió cumpliendo con los contratos. Siguió apareciendo en el escenario con esa presencia que el público esperaba y que él se sentía obligado a dar independientemente de cómo se sintiera por dentro. Pero llegó un punto en que ignorar ya no fue posible. El dolor abdominal se intensificó hasta un nivel que no admitía postergación. Los médicos diagnosticaron problemas en la vesícula biliar. Cálculos que llevaban tiempo acumulándose y que habían llegado al punto en que la única solución era quirúrgica. La operación estaba programada. Era un procedimiento que en 1966 ya se realizaba con regularidad en los principales hospitales de México. No era una cirugía de alto riesgo en el sentido que el público asocia con el peligro. Era el tipo de procedimiento que los médicos describían como rutinario con la confianza de quienes lo habían realizado decenas de veces. Javier Solís entró al Hospital Americano Cowdray en abril de 1966 con la disposición pragmática de alguien que quiere resolver un problema para poder volver al trabajo. Tenía conciertos programados. Tenía compromisos que cumplir. La cirugía era un paréntesis necesario antes de continuar con todo lo que seguía. Nadie en su entorno, ni él mismo, consideró seriamente la posibilidad de que ese paréntesis fuera permanente. La operación salió bien. Esa es la parte que hace más difícil entender lo que vino después. La vesícula fue extirpada sin complicaciones durante el procedimiento. Los médicos estaban satisfechos. Javier estaba en recuperación. Su familia estaba en el hospital. Sus colaboradores más cercanos estaban coordinando el regreso a la actividad profesional para cuando los médicos dieran el alta. Todo apuntaba a que en unas semanas Javier Solís estaría de nuevo en un escenario. Y entonces llegó la embolia. Una embolia pulmonar es la obstrucción de una arteria en el pulmón causada por un coágulo de sangre. En 1966 era una complicación posoperatoria conocida pero para la que la medicina de la época no tenía las herramientas preventivas ni los protocolos de detección temprana que existen hoy. Podía ocurrir sin previo aviso. Podía ocurrir en un paciente que momentos antes parecía estar recuperándose satisfactoriamente. Ocurrió el 19 de abril de 1966. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para que Javier Solís dijera lo que quería decir a las personas que quería decírselo. No hubo tiempo para ninguna de las cosas que uno imagina que ocurren cuando alguien importante se va. Solo hubo el momento antes y el momento después. Y entre esos dos momentos el silencio absoluto de una vida que se detuvo sin terminar lo que había empezado. Tenía 34 años. La noticia se extendió por México con la velocidad particular de las noticias que el público no quiere creer y que sin embargo tiene que creer porque los hechos no admiten negación. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los periódicos prepararon ediciones especiales. En las casas donde su voz había sonado durante años la gente se quedó sin saber qué hacer con la información que acababa de recibir. Porque Javier Solís no era solo un cantante para el público mexicano. Era algo más específico que eso. Era la voz que acompañaba los momentos donde las palabras propias no alcanzan. La voz que uno ponía cuando algo dolía y necesitaba que alguien más lo dijera en voz alta. La voz que hablaba de pérdida y de amor con una precisión que el público reconocía como verdadera porque venía de alguien que la había vivido. Esa voz ya no iba a grabar más canciones. Esa voz ya no iba a llenar más teatros. Esa voz se había ido un martes de abril con la misma brusquedad con que se había ido la infancia de Gabriel Siria Levario en un vecindario pobre del centro de la Ciudad de México 34 años antes. El funeral fue masivo. México salió a las calles con el dolor colectivo de los que pierden a alguien que consideraban parte de su propia historia. Filas interminables de personas que querían despedirse de un hombre al que la mayoría nunca había conocido en persona pero que sin embargo sentían como propio. Javier Solís fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su tumba se convirtió desde el primer día en un lugar de peregrinación para los fans que no podían aceptar que la voz que habían amado durante años pertenecía ahora solo al pasado. Pero mientras México procesaba el duelo público, en el interior de la familia comenzaba a desarrollarse la historia que muy pocas personas conocen. La historia del dinero. Del patrimonio. De lo que queda cuando alguien se va sin haber tenido tiempo de ordenar completamente lo que deja. Javier Solís había acumulado un patrimonio real. Las propiedades que había comprado con el instinto protector de alguien que recordaba demasiado bien lo que era no tener nada. Los derechos sobre sus grabaciones.
Las regalías que seguirían llegando porque las canciones no mueren con el cantante. Todo eso existía y todo eso necesitaba ser administrado por alguien ahora que él no estaba. Y aquí comenzaron las complicaciones. El mundo del espectáculo mexicano de los años 60 no era un mundo donde los artistas llegaran a los 34 años con testamentos bien redactados y patrimonios perfectamente organizados. Era un mundo donde la mayoría de los artistas vivían en el presente de su carrera sin dedicar suficiente tiempo a pensar en lo que pasaría después. Javier Solís no era la excepción. Lo que dejó era real, pero estaba distribuido de una manera que generó conflictos entre las personas que se consideraban con derecho a reclamarlo. Su familia directa. Sus hijos de diferentes relaciones. Las personas de su entorno profesional que alegaban compromisos y acuerdos previos. Una industria discográfica que tenía sus propios intereses en el catálogo de un artista muerto cuyas grabaciones seguirían generando ingresos. Celia Martínez, su compañera en los últimos años, quedó a cargo de los hijos menores con los recursos que había y con la carga adicional de navegar un entorno donde no todas las personas que rodeaban la memoria de Javier Solís tenían los mejores intereses de la familia como prioridad. Las regalías de Columbia Records siguieron llegando. Las canciones de Javier Solís no dejaron de sonar en la radio. No dejaron de venderse en discos. No dejaron de usarse en películas y en programas de televisión. Cada vez que Gota de Lluvia sonaba en algún lugar del mundo hispanohablante había dinero que se generaba. El problema era rastrear ese dinero y asegurarse de que llegara a las personas correctas. Ese problema no se resolvió rápido. Tardó años. Décadas en algunos casos. Y en ese periodo de resolución incompleta hubo personas que aprovecharon la confusión para beneficiarse de un legado que no les pertenecía. Lo que ocurrió con el catálogo de Javier Solís después de su muerte es una historia que la industria discográfica mexicana conoce bien pero que rara vez se cuenta en público con los detalles que merece. Columbia Records, que había grabado la mayor parte de su obra, tenía contratos que le daban derechos sobre ese material por periodos que en muchos casos iban mucho más allá de la vida del artista. En el México de los años 60 los contratos discográficos no estaban diseñados para proteger al artista. Estaban diseñados para proteger a la disquera. Los artistas firmaban en condiciones donde cedían derechos sobre sus grabaciones de maneras que hoy serían inaceptables pero que en esa época eran simplemente la norma de una industria que tenía todo el poder de negociación. De su lado, Javier Solís había grabado con esa industria durante más de una década. Había entregado su voz y su tiempo y su talento a cambio de regalías que eran reales pero que representaban solo una fracción del valor total que esas grabaciones generarían con el tiempo. Y cuando murió esas grabaciones siguieron generando ese valor. Para la disquera. En menor medida para su familia. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre era una figura enorme de la música mexicana. Sabiendo que su voz sonaba constantemente en la radio y en la televisión. Sabiendo que Gota de Lluvia y El Perdedor y Payaso eran canciones que México había adoptado como patrimonio propio. Pero la distancia entre ese reconocimiento público y el beneficio económico concreto que la familia recibía de ese reconocimiento no siempre fue la que debería haber sido. Hubo batallas legales. Hubo negociaciones complicadas. Hubo momentos donde el nombre de Javier Solís fue usado para propósitos que su familia no había autorizado y que generaron conflictos que tardaron años en resolverse o que nunca se resolvieron completamente. Esa es la realidad de lo que significa morir famoso en México en los años 60 sin haber tenido tiempo de proteger suficientemente lo que se deja. Y sin embargo hay algo que ninguna batalla legal pudo tocar. Algo que estaba completamente fuera del alcance de los contratos y las regalías y los conflictos sucesorios. La voz misma. El registro de lo que Javier Solís había sido en los momentos donde era más completamente él mismo. Eso no se podía administrar ni disputar ni diluir. Eso simplemente existía y seguía existiendo con la permanencia de las cosas verdaderas. Cada generación que descubrió a Javier Solís lo descubrió de la misma manera. Con esa sensación de reconocimiento inmediato. De alguien que estaba diciendo algo verdadero sobre algo real. Eso no cambió con el tiempo. Eso no lo afectaron los conflictos ni las disputas ni los años que pasaron desde aquella tarde de abril de 1966. Hay una pregunta que surge inevitablemente cuando se cuenta la historia de Javier Solís y que merece una respuesta honesta. La pregunta es ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido? No es una pregunta ociosa. Es la pregunta que define el contorno de un legado. Porque los legados de los artistas que mueren jóvenes tienen una forma diferente a los legados de los que mueren viejos.
Los que mueren viejos dejan una obra completa. Los que mueren jóvenes dejan una obra interrumpida. Y esa interrupción genera para siempre la pregunta de lo que vendría después. En 1966 Javier Solís tenía 34 años y estaba en el punto más alto de su carrera. La lógica natural de ese punto más alto es que lo que sigue es más. Más canciones. Más películas. Más conciertos en más países. La consolidación internacional de una figura que ya había demostrado que su alcance iba mucho más allá de México. La música popular latinoamericana estaba en plena transformación en los años 60. Nuevos géneros llegaban con la fuerza de las cosas que van a cambiar todo. La balada romántica estaba evolucionando. El bolero se estaba reinventando. Artistas de una generación más joven estaban tomando la fórmula emocional del bolero y la estaban actualizando con arreglos y sonidos que llegaban a públicos que el bolero tradicional no alcanzaba. Javier Solís tenía la voz y la credibilidad emocional para navegar esa transición. Para evolucionar sin perder lo esencial de lo que hacía que el público lo amara. Para llegar a las nuevas generaciones sin traicionar a las que ya lo habían adoptado. No tuvo tiempo de hacerlo. Y esa es la dimensión más dolorosa de su muerte prematura. No solo lo que ya no se grabó, sino lo que hubiera sido si hubiera tenido las décadas que su talento merecía. Sus hijos crecieron con esa pregunta implícita en cada conversación sobre su padre. Con la conciencia de que estaban hablando de alguien que no había terminado lo que había empezado. Que se había ido en el punto donde la historia debería haber continuado por muchos años más. Uno de sus hijos, Gabriel Sidia hijo, mantuvo la memoria de su padre viva con la dedicación de alguien que entiende que preservar ese legado es una responsabilidad que va más allá de lo personal. Participó en homenajes. Colaboró con proyectos que rescataban el catálogo de su padre. Se convirtió en el custodio humano de una historia que de otra manera corría el riesgo de quedarse solo en los discos y en los libros de historia de la música mexicana. La casa donde Javier Solís vivió en los años de su mayor éxito en la Ciudad de México se convirtió después de su muerte en uno de esos lugares que los fans buscan con la necesidad particular de tocar algo concreto que perteneció a alguien que ya no está. No era una mansión. Javier Solís no vivió con la ostentación que hubiera podido permitirse en los años de mayor ingreso de su carrera. Vivió con la moderación de alguien que recordaba demasiado bien los años de la zapatería y que no había olvidado lo que significaba no tener. Era una casa de tamaño razonable para una familia con hijos. Con espacio suficiente pero sin exceso. Con la normalidad doméstica de alguien que no necesitaba que su casa demostrara lo que su carrera ya demostraba por sí sola. Las propiedades que había comprado como inversión eran otra cosa. Inmuebles en zonas de la Ciudad de México que con el tiempo aumentaron su valor considerablemente. Esas propiedades fueron el núcleo del patrimonio que dejó y las que generaron los conflictos más complicados entre los diferentes núcleos familiares que reclamaban derechos sobre lo que él había acumulado. Pero hay algo en la historia del patrimonio de Javier Solís que va más allá de los inmuebles y las regalías. Algo que tiene que ver con el valor intangible de lo que dejó. Con la manera en que su nombre y su voz siguieron generando algo que no siempre se mide en dinero pero que tiene un peso real en la cultura de un país. Los tributos a Javier Solís comenzaron casi inmediatamente después de su muerte y no han parado desde entonces. Cada generación de cantantes mexicanos y latinoamericanos ha producido su propia versión de homenaje a su figura. Versiones nuevas de sus canciones. Documentales sobre su vida. Programas de televisión que reconstruyen su historia con la nostalgia cuidadosa que México dedica a sus grandes figuras culturales. Ese flujo constante de atención y de memoria colectiva tiene un valor económico concreto que beneficia a quienes administran su legado. Pero tiene también un valor que no es económico y que es en muchos sentidos más importante. Es el valor de una presencia que no desaparece. De una voz que sigue siendo convocada décadas después de haberse callado porque lo que dijo en vida fue suficientemente verdadero para seguir siendo relevante. Hay muy pocos artistas en la historia de la música mexicana que hayan logrado eso. Esa permanencia que va más allá de la nostalgia y que se convierte en algo parecido a la necesidad. La necesidad de que esa voz siga existiendo en el mundo porque el mundo sin ella sería un poco menos capaz de decir ciertas cosas sobre ciertos dolores. Javier Solís es uno de esos artistas. Hablemos de algo que muy pocas biografías de Javier Solís incluyen con la honestidad que merece. La dimensión humana de sus contradicciones. Porque Javier Solís, como todos los seres humanos que alcanzan una grandeza real, no fue un personaje sin sombras. Fue un hombre completo.
con virtudes que el público vio y con contradicciones que el público no siempre vio pero que existían con la misma solidez que todo lo demás. Fue un hombre que amó con exceso y con inconsistencia. Que tuvo relaciones que no terminaron bien y que dejaron a personas lastimadas que merecían algo mejor de lo que recibieron. Que fue capaz de la generosidad más grande con desconocidos y que al mismo tiempo no siempre estuvo presente de la manera que su familia más cercana necesitaba. Esas contradicciones no disminuyen lo que fue. Las hacen más real. Más humano. Más parecido a la mayoría de las personas que lo amaron precisamente porque en sus canciones encontraban el reflejo de sus propias contradicciones. El bolero habla siempre de esa brecha. Entre lo que uno quiere ser y lo que uno termina siendo. Entre el amor que uno quiere dar y el amor que en los hechos concretos termina dando. Javier Solís vivía esa brecha. Y por eso cuando la cantaba nadie podía dudar de que era verdad. Sus compañeros de la industria musical lo recordaban como un hombre de una generosidad extraordinaria en el plano personal. Con los músicos que trabajaban con él. Con los técnicos de sonido. Con las personas del entorno del espectáculo que no tenían el estatus ni el reconocimiento que él tenía pero que eran parte indispensable de lo que él hacía. Con ellos Javier Solís era el tipo de persona que recuerda que el origen común crea una solidaridad que el éxito no debería borrar. Nunca olvidó la zapatería. Nunca olvidó los rechazos de la XCW. Nunca olvidó lo que era estar del otro lado, en el lugar donde las puertas no se abren y donde el único recurso disponible es seguir tocando. Esa memoria del origen fue quizás la cosa más valiosa que se llevó de su infancia. Más valiosa que cualquier habilidad técnica. Más valiosa que los años de trabajo en Columbia. Más valiosa que los contratos y las giras y los premios. La memoria de donde venía lo mantuvo siendo la persona que era cuando todo lo demás podría haberlo convertido en otra cosa. En los años que siguieron a su muerte la figura de Javier Solís fue objeto de una mitificación que es inevitable cuando un artista muere joven y en la cima. La mitificación hace cosas extrañas con las personas reales. Las simplifica. Las limpia de contradicciones. Las convierte en símbolos que son más manejables que las personas completas que fueron. La versión mitificada de Javier Solís era la del cantante perfecto que murió trágicamente antes de tiempo. La voz que México perdió demasiado pronto. El ídolo que no tuvo tiempo de cumplir todo su potencial. Esa versión es verdadera en lo que dice pero incompleta en lo que omite. La versión completa incluye al niño del vecindario pobre que aprendió a trabajar antes de aprender a soñar. Al joven que pasó años en una zapatería mientras construía en paralelo una carrera que nadie le garantizaba que iba a funcionar. Al hombre que firmó contratos que no le favorecían porque no tenía otra opción y que aún así construyó un patrimonio real con lo que le quedaba. Al artista que fue generoso con los que tenían menos y que al mismo tiempo no siempre fue lo que sus seres más cercanos necesitaban. Esa versión completa es más interesante que el mito. Más instructiva. Más parecida a la experiencia real de la mayoría de las personas que lo amaron. Y hay una última dimensión de su historia que merece espacio aquí. La dimensión de lo que su vida representa para México como país. Javier Solís fue el arquetipo de algo que México quiere creer sobre sí mismo. Que el talento puede más que el origen. Que hay voces que nacen en la pobreza y que sin embargo encuentran la manera de llegar a todos. Que la belleza puede venir de los lugares más oscuros y que cuando viene de ahí tiene una autenticidad que ningún privilegio puede comprar. Esa narrativa es poderosa porque es verdadera. Javier Solís la vivió. La demostró con su carrera. Pero también demostró sus límites. Demostró que el talento puede llevarte a la cima pero que la cima no resuelve las heridas del origen. Que el éxito no cura la infancia difícil. Que la voz más hermosa del mundo no puede compensar los años sin padre y sin recursos y sin la certeza básica de que el futuro va a estar bien. Esa es la historia completa de Javier Solís. No solo la del cantante. La del hombre. El 19 de abril de cada año hay personas en México que ponen a sonar Gota de Lluvia y que se quedan un momento en silencio antes de seguir con lo que estaban haciendo. No es un ritual organizado. No hay nadie que lo convoque ni lo coordine. Ocurre de manera individual, en casas y en automóviles y en cocinas, con la espontaneidad de los homenajes que no necesitan fecha oficial porque la fecha ya existe en la memoria de los que amaron a alguien. 34 años. Eso fue todo el tiempo que el mundo tuvo a Javier Solís. 34 años que comenzaron en un vecindario pobre del centro de la Ciudad de México y que terminaron en una cama de hospital con una complicación que nadie esperaba.
34 años que produjeron una obra que lleva 60 años siendo escuchada y que muestra todos los indicios de seguir siendo escuchada por mucho tiempo más. El patrimonio que dejó, las propiedades, los derechos sobre las grabaciones, el valor intangible de su nombre y su imagen, generó conflictos que tardaron años en resolverse y algunos que quizás nunca se resolvieron del todo. Su familia navegó esa herencia complicada con los recursos que tenía y con la dificultad adicional de hacerlo bajo la mirada de una industria que no siempre tuvo los mejores intereses de los herederos como prioridad. Sus hijos crecieron con la presencia constante de una ausencia. Con la paradoja de tener a su padre en todas partes, en la radio, en la televisión, en los homenajes, en las conversaciones de la gente, y al mismo tiempo no tenerlo en ningún lado. Esa paradoja no tiene resolución. Es la condición permanente de los hijos de los artistas que se convierten en patrimonio colectivo. El padre deja de pertenecerle a la familia y se convierte en algo que pertenece a todos. Y los hijos aprenden a compartirlo con el mundo aunque eso signifique tener siempre menos de él de lo que quisieran. Gabriel Siria hijo llevó el apellido de su padre con la conciencia de lo que ese apellido significa y de la responsabilidad que viene con esa carga. Participó en la preservación de un legado que sin ese cuidado activo corre el riesgo de quedarse solo en los archivos. Porque los archivos no tienen voz. Y la voz de Javier Solís necesita personas que la mantengan viva en el mundo de los vivos, no solo en los registros del pasado. Hay una frase que Javier Solís dijo en una de sus últimas entrevistas y que resume con una precisión que él quizás no calculó completamente lo que fue su vida. Dijo que cantaba porque no sabía hacer otra cosa que valiera tanto. Que la voz era lo único que tenía que nadie pudiera quitarle. Que mientras pudiera cantar tenía todo lo que necesitaba. Esa frase la dijo un hombre que había empezado sin nada y que había construido todo lo que tenía con esa voz como única herramienta. Un hombre que sabía que el origen no determina el destino, pero que también sabía que el origen no desaparece nunca. Que se queda en la manera de pararse frente a un micrófono. En la manera de pronunciar ciertas palabras. En la manera de darle a una canción el peso exacto que tiene cuando quien la canta ha vivido lo que dice. Javier Solís vivió lo que cantó. Eso es todo. Y eso es suficiente para que su voz siga siendo verdadera 60 años después de haberse callado. Para que Gota de Lluvia siga doliendo de la misma manera que dolió la primera vez. Para que El Perdedor siga siendo reconocido por personas que no habían nacido cuando él lo grabó y que sin embargo sienten que esa canción fue escrita para ellos. Las voces verdaderas no mueren cuando el cantante muere. Se quedan en el mundo como evidencia de que hubo alguien que dijo algo real sobre algo que importa. Y esa evidencia no tiene fecha de vencimiento. Javier Solís nació Gabriel Siria Levario en un vecindario pobre del centro de la Ciudad de México en 1931. Murió Javier Solís en un hospital de esa misma ciudad en 1966. Y sigue vivo en cada cocina y en cada automóvil y en cada lugar donde alguien pone a sonar una canción que dice lo que no puede decirse de otra manera. Eso es lo que dejó. Y nadie puede quitárselo.